Los mensajes han estado de moda, y más ahora con el correo electrónico, con el email, con el WhatsApp. Andrés me instaló una vez el WhatsApp, y no habían pasado 10 minutos cuando alguien dijo, ya tienes WhatsApp. Bueno, yo no soy muy amigo del WhatsApp, entonces yo lo borré. Respeto a ustedes que lo tengan y que lo sigan disfrutando. Pero bueno, los mensajes están de moda. Han estado y seguirán siendo de moda. Podemos decir que hay mensajes que contienen cosas intrascendentes, pero también hay otros mensajes que pueden tener noticias de suprema importancia. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, Filipides, después de que los atenienses habían vencido a los sirios en la llanura de Maratón, corrió 40 kilómetros hasta Atenas. Cuando llegó ante las autoridades de la ciudad, gritó, ¡victoria! Y cayó muerto. El esfuerzo que había hecho. Una noticia, los atenienses estaban listos para quemar la ciudad y para sacrificar a sus mujeres y a sus hijos. Pero la victoria que les anunció este hombre les levantó el ánimo. En segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 28, se narra la victoria del ejército de David sobre el rebelde hijo Absalón. Entonces, un joven llamado Ahimaas corrió por la llanura hasta llegar a las puertas de la ciudad donde estaba David y dijo, paz, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi Señor el Rey. Buenas noticias. Nuestro Dios, en diferentes épocas y en diferentes maneras, ha transmitido su mensaje a su pueblo, a sus hijos y al mundo. Y muchas veces los mensajeros han sido ángeles. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ahí llegó un mensaje. El nacimiento de Sansón, otro mensaje enviado por Dios. El nacimiento de Juan el Bautista, otro mensaje que Dios mandó. La concepción de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de Jesús. Los ángeles anunciaron el nacimiento de nuestro Señor. Esta semana, hoy estamos culminando lo que nosotros llamamos la Semana Santa y celebramos lo que se llama el Domingo de Resurrección. Es que un domingo, cuando apenas había salido el sol, unas mujeres se dirigieron al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Su propósito, terminar de preparar el cuerpo de Jesús en su sepultura. Meditaban en la piedra. ¿Quién la podría remover? ¿Qué vamos a hacer? Era una piedra grande, muy pesada. Pero se llevaron una sorpresa. Encontraron que la piedra había sido removida. Los guardias ahí tendidos y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces, cuando una cosa así sucede, empiezan los pensamientos a correr. ¿Será que los romanos robaron el cuerpo? Eso fue lo que los fariseos decían. O a lo mejor los ladrones de tumbas se han robado el cuerpo y ahora quieren extorsionarnos. De repente,
un joven sentado sobre la piedra. Un ángel percibió los temores de estas mujeres y comenzó a comunicarles un mensaje. El mensaje de la resurrección. Un mensaje que sacudiría al mundo de esa época y que hoy día todavía sigue sacudiendo el mundo. Que Jesús resucitó. El pasaje que leímos revela el contenido del mensaje que anunció la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos varias cosas. En primer lugar, el mensaje de la resurrección de Jesús nos anuncia paz. No olviden ese. Paz. Los ángeles dijeron, no se asusten. No tengan miedo. En otras palabras, tranquilas. Tengan paz. No tengan miedo de lo desconocido. No tengan miedo de que el Señor ha desaparecido. No tengan miedo de la persecución. Miedo a la incertidumbre de no tener su Señor. El ángel les dijo, no se asusten. No tengan miedo. Si hubiéramos sido nosotros, les hubiéramos dicho en nuestro lenguaje, tranquilas, todo está bien. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, lo primero que les dijo fue paz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el Señor de Reyes, Él es el único que puede darnos paz. Y es que, mis hermanos, el mensaje de la resurrección, aunque han transcurrido 2000 años o más, ese mensaje es para nosotros. Hoy día el Señor nos dice paz. Tranquilos, están en paz con Dios. Una de las cosas que más causa incertidumbre en una persona es pensar en la vida eterna. Es pensar que quizás, o no que quizás, sino que seguramente tendrá que presentarse ante Dios para darles cuentas. La palabra de Dios dice en esos momentos, tranquilos, paz. Y fue lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, en estos días pasados, vimos un documental acerca de Martín Lutero. Un hombre atormentado, pensando en el futuro de la vida eterna. Penitencias, maltrato de su cuerpo, obras buenas, y nada de eso le podía dar paz. Hasta que un día encontró lo que dice la palabra de Dios. Martín Lutero leyó, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y desde ese día en adelante, su alma descansó y empezó a predicar el evangelio. La palabra del Señor dice que somos salvos por la obra de Jesús. Eso es lo que celebramos hoy. Y dice, por lo cual el Señor Jesús también puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Pero no es solamente la resurrección, es que celebramos hoy que hay un abogado ante Dios, ante el trono de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que Él intercede por nosotros. Nuestro abogado.
una ocasión, un hombre tenía un problema jurídico. Y me dijo, ¿qué hago? Le dije, lo único que puede hacer es buscar un abogado. Un abogado. Eso es así. Y si usted tiene una incertidumbre espiritual de cuál será su futuro en la eternidad, es el tiempo de que usted busque un abogado, nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, el mensaje de la resurrección es que nos anuncia la victoria de Jesús sobre la muerte. La victoria de Jesús sobre la muerte. Y corrió la noticia. Las mujeres llevaron la noticia, Pedro, los discípulos. Y la noticia era, ha resucitado. Y como dirían los jóvenes, coloquialmente, el man está vivo. Ha resucitado. No era el primero que había resucitado. Su espíritu había regresado a unirse con su cuerpo. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero también volvió a morir. Pero Jesús resucitó eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Hablando de su vida, Jesús dijo, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida. Algunos acusan a Pilatos. Pilatos que se bañó las manos, que los fariseos. Eso fueron solamente circunstancias. Pero Jesús voluntariamente se ofreció para ir a la cruz. Y estando en la cruz, mi pecado, todo mi pecado, y el pecado de todos nosotros, nuestro Padre Celestial lo puso sobre él y lo castigó. Dice la Escritura que al tercer día resucitó. Estuvo 3 días. Unos dicen que estuvo perdido 3 días. Cuando leemos el Credo de los Apóstoles, dice que descendió a los infiernos. ¿Qué es eso de que Jesús descendió a los infiernos? Es que el infierno es el lugar donde se paga el castigo del pecado. No fueron las lanzas, no fueron los escupitajos, no fueron las blasfemias que dijeron contra Jesús lo que hizo su obra redentora. No, es que Jesús murió en la cruz y yo creo, como dice, descendió a los infiernos y allí en el infierno Jesús pagó el castigo que yo merecía, que yo merezco. El castigo que usted merece. Pero Jesús resucitó con una buena noticia. Su sacrificio había sido aceptado por Dios. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él. Eternamente el Señor vive a la diestra del Padre. Nosotros
disfrutamos del mensaje de la resurrección. Jesús nos dice hoy, mi sacrificio fue aceptado. Ustedes son perdonados. Ese es el mensaje. En el Antiguo Testamento se narra lo que se llama el gran día de la expiación. Era un día especial en que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio y tomando la sangre entraba en el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo había un lugar que se llama el propiciatorio. El sumo sacerdote ese día de la expiación entraba con esa sangre, la derramaba sobre el propiciatorio, confesando los pecados del pueblo. Y Dios mostraba su misericordia. Yo me imagino que el día que Jesús murió, Él entró a la presencia del Padre. Dice, Hebreo lo dice, que no entró con sangre de animales, de corderos o machos cabríos, sino con su propia sangre. Entró a la presencia de Dios e hizo la expiación por nuestros pecados. Es el mensaje de la resurrección. Es el mensaje que anuncia la victoria de Jesús sobre la muerte. Pero también el mensaje de la resurrección nos anuncia el poder de su obra. Los ángeles dijeron, no está aquí. Los discípulos miraban el sepulcro. María estaba afuera llorando. La visión que ella vio al hortelano y le dijo, si tú lo has robado, dime dónde está. Ese tiempo, como lo dije, era el tiempo cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, estaba delante del Padre. Por eso en Hebreos dice, no por obra de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Vuelvo a leerlo. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, no hecho de manos, en el santuario, en la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, Jesús obró su redención a nuestro favor. ¿Y ahora qué hacer? Bueno, la palabra de Dios nos da una buena noticia también en este día. Por lo cual, dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué noticia tan maravillosa del día de resurrección. Un intercesor, un Señor que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. En este momento, ayer, hoy y siempre, el Señor ha estado ahí intercediendo por nosotros. Llega Satanás a acusar. Mira lo que hizo este Juan, mira. Jesús dice, yo respondo por él. Jesús dice, yo respondo por usted. Ese es un abogado. Ese es uno que estaba dispuesto a morir y derramar su propia sangre. Y ahora el Señor está en su trono de gloria. ¿Ahora qué? Dice, esperando lo que resta de tiempo será, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor reina. El Señor es Rey. Él es el Todopoderoso. Él es el Salvador. Él es el Señor de señores.
Él es el que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y lo más glorioso y lo más hermoso, Él es mi abogado. Él es el abogado de cada uno de ustedes. Pero el mensaje de resurrección anuncia o contiene una promesa. Una promesa. Le dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Esa promesa que el ángel transmitió a estas mujeres, esa misma promesa es para nosotros. Es nuestra promesa. Un día le veremos. Y le veremos no como algunos lo presentan, en una cruz. No, lo veremos como el Señor victorioso, todopoderoso. Le veremos en todo su esplendor y en toda su gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en Apocalipsis dice algo así como, y verán su cara. Mire lo que nos dice. Veremos su cara y su nombre estará escrito en sus frentes. Esa es la promesa del Señor. La palabra de Dios nos ha colocado esta mañana frente al mensaje de la resurrección. Hay dos cosas que podemos hacer. Una, lamentable, sería que usted le escuche y salga de aquí y se olvida. Pero la otra es que usted salga de aquí absolutamente convencido que el Señor murió por usted en la cruz del Calvario, que Él pagó su castigo, pero que ahora Él reina y que está sentado a la diestra y que Él es su abogado. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es su abogado en esta mañana? Pero primero pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan un abogado? Sí, necesito. Entonces, nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Usted no está solo. Nosotros no vamos por el mundo solos. Continuamente, lo que enseña la palabra es que Él es nuestro intercesor. Y podemos hoy decir, como cantábamos, porque Él vive, yo viviré. Cantemos esa primera estrofa, por favor. Puestos en pie, por favor. Quizás alguien en esta mañana esté temeroso del futuro, de la eternidad. Dígale al Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Tú pagaste mi castigo, pero tú eres mi abogado. Te recibo como mi abogado.